Hola, bienvenidos a Mesa Central, el video podcast para que usted quede bien enterado de lo que sucede en Medellín, Antioquia y Colombia. Yo soy Daniel Rivera Marín, editor del periódico, y me acompañan Olga Patricia Rendón. ¿Qué, Olguita? Hola, Dani. Editora de Economía. Olguita se ríe que porque yo le hago preguntas que la corchan. Me corcha toda pero hora. no es cierto. Y Juan Diego... Oíste, Juan, se me olvidó tu apellido. Ortiz. Juan Diego Ortiz, editor del Área Metro. ¿Qué, Juan? Estás como bronceado, pero en Medellín no ha hecho tanto sol. Aguantando solo un poquito por ahí, Dani. Sí, ¿dónde estabas? Dicen que el mar. En la playa con la Oriental, el sector más caluroso de Colombia. Y nos acompaña nuestra directora vía telefónica. Hola, Luzma. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos hoy, muy pendientes de la selección del domingo. Vamos a ver, Oiga, vamos a ganar. Esto es una espera Pongámosle muy fe. larga. Pongámosle fe que Pongámosle ganemos. fe. Qué emoción. Sí. Pero por ahora vamos a empezar con las noticias duras y nuestro primer tema es la intervención del presidente Gustavo Petro en la ONU, donde salió con que quiere hacer un fast track. ¿Qué es un fast track? Un paquete rápido de reformas en el Congreso que se tramitan para hacer unos cambios, digamos, en la ley. En la Constitución. En la Constitución. Eso ya tiene un antecedente. Se hizo cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó la paz con las FARC. Ahí hubo un paquete de reformas que corrieron muy rápido en el Congreso. Eso tuvo una polémica. Recordemos que ese acuerdo de paz tuvo un plebiscito. ¿Qué pasa? Ahora el presidente Gustavo Petro dijo en la ONU que necesitaba hacer un fast track para implementar verdaderamente bien el acuerdo de paz. Muy raro. Muy raro porque es que el presidente ya lleva 2 años y esto no le había preocupado hasta este momento, sabiendo que lo único que ha hecho en materia de paz es concentrarse en nuevos procesos con el ELN y las disidencias. Y una cosa que me llamó la atención, muchachos, es que en la mañana de este viernes, en varias entrevistas, hablaron con ministros, hablaron con senadores y congresistas, y a todos les preguntaron por el fast track y ninguno sabía. Como si Petro se hubiera sacado esa carta debajo de la manga en un momento de improvisación en la ONU. Luzma, ¿usted cómo lo vio? Pues Daniel, varias cosas. Primero, me sorprendió mucho el trino del ministro Juan Fernando Cristo, porque el ministro Juan Fernando Cristo salió diciendo que se necesita que con la paz de Colombia, recogiendo lo que dijo Gustavo Petro en la ONU, que la paz de Colombia acaba la cocaína en el mundo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo así? Si Juan Fernando Cristo no estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos, no hizo parte de lo del acuerdo de paz con las FARC, ¿y cuál cocaína se acabó? Se multiplicó por 4. Entonces, la sensación que dejan a veces es como si todo esto fuera parte de una especie de propaganda política, como a ver cómo venden mejor la posibilidad de hacer las reformas que el presidente Petro quiere desde siempre, y ahora le metieron el apellido de que es que sí, más o menos si se hacen estas reformas se va a acabar la cocaína en el mundo. Realmente como si nos creyeran idiotas a los colombianos. Es decir, si él mismo firmó ya un acuerdo de paz y no solo no pasó nada, sino que se multiplicó por 4 la cocaína en Colombia. Es decir, nos van a creer así de bobos que les vamos a creer entonces ahora que sí, que con la paz, mejor dicho, vamos a vivir en el país de Los Ángeles. No, por favor. Hay que recordar que el presidente Juan Manuel Santos dejó el país con 200.000 hectáreas de coca sembradas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Claro, las FARC salieron de los territorios y como no hubo control de la fuerza pública, porque no sabíamos cuáles eran las órdenes del presidente en ese momento, los grupos, los que llamaban en ese momento bandas criminales, como el Clan del Golfo, como el ELN y como las disidencias que apenas estaban naciendo, coparon esos territorios y sembraron este país en cocaína. Y ahora, Daniel, entonces varias cosas. Como usted decía al principio, el fast track, cuando se hizo el acuerdo de paz con las FARC, el fast track fue posterior a hacer el acuerdo. ¿Cómo van a estar planteando un fast track para un acuerdo de paz cuando todavía no solo no se ha hecho, sino que evidentemente pues eso no pareciera tener ni pies ni cabeza lo que están haciendo, o por lo menos estamos ante un conflicto muy intensificado en ciertas zonas del país, el Cauca, el Valle, tienen muchas dificultades
para que ya estemos hablando que se les va a hacer la reforma que ellos que quieren las bandas criminales. Además, qué cosa tan terrible hacer unas reformas para unas bandas criminales. Eso pues tampoco tiene ni pies ni cabeza. Claro, y nomás esta semana en una entrevista, Rodrigo Londoño, conocido mejor como Timochenko, quien firmó la paz por parte de las FARC, porque en ese momento era el comandante máximo de esa guerrilla, ya estaba apoyando al presidente Gustavo Petro, y eso me llamó mucho la atención porque él siempre fue crítico, y además siempre fue crítico de una paz con la segunda Marquetalia, que es esta guerrilla de Iván Márquez. De Iván Márquez, digamos guerrilla con muchas comillas, porque yo creo que la guerrilla sigue teniendo un nombre político. Esto es una banda criminal narcotraficante, ¿no? Luzma, y entonces me sorprendió eso. No solo Rodrigo Londoño, también Iván Márquez, entonces dijo que le gusta, también lo dijo el del ELN, Pablo Beltrán. Se llama? Pablo Beltrán, que creo que era alias Ramiro, no sé, pero realmente todos están interesados en lo que Petro les ha propuesto como constituyente. A ellos les suena más la constituyente que el fast track, supongo yo. Pero que pasa es que parece el nuevo globo. Todas las semanas tienen una nueva expresión para embolatar al país. Exacto. Entonces fíjese cuánto llevamos. Primero que las reformas. Pasamos como un año el presidente Petro enredado en lo de las reformas. Después que la Asamblea Constituyente, entonces medio se le cayó y llegó el ex canciller Leiva planteando que es que como no se había cumplido el proceso de paz, entonces se podía hacer una reforma, tampoco. El tercero poder constituyente que propone Petro, y ahora vamos en fast track, como que una improvisación. Cada semana hay premio a la idea más innovadora. Exactamente, sí, muy dramático. Y qué bueno fuera, pues obviamente este fast track tendría algunos límites, espera uno que no fuera tan amplio en caso de que llegara a ser aprobado, no sería tan amplio como una Asamblea Nacional Constituyente donde se pone casi que todo el país en juego, pero muy importante también que el Congreso tenga en consideración en caso de que esto sí sea un proyecto, no solamente una idea del presidente, sino que finalmente el Congreso tenga que discutirlo, que se apruebe la revisión obligatoria por parte de la Corte Constitucional, porque eso nos garantiza un poco pues que sí se estén cumpliendo las normas que tiene el país en este momento. Lo que pasa es que hay que darle también una mirada a lo que dijo Petro en la ONU. Él dijo que se necesita un cambio de normas que permitan los productos de acuerdo de paz. Y ojo a los productos, planes de salud, reforman la salud, planes de vivienda. Bueno, ellos han tratado de armar un plan de vivienda que no ha funcionado. La venta y la entrega de vivienda en este país se cayó después de que Petro asumió como presidente. Tercero, reforma agraria integrada también. Verdad integral no fragmentada. Ojo, ese es otro ataque a la JEP. Petro ha estado en constante ataque a la JEP, y entonces si avala la paz, ¿por qué ataca a la JEP? Porque claro, quiere meter ahí al ELN, quiere meter ahí a las disidencias y quiere meter a los paramilitares que ya pasaron al clan del Golfo y a los paramilitares que ya pasaron por justicia y paz. Eso es un desorden. Iba en integración del territorio al desarrollo nacional. Ese es como más dialéctica, ¿no? Y bueno, y propone esos 10 puntos. Sigue siendo muy preocupante, además que no renuncia a la constituyente, y de eso vamos a hablar en otro punto, Luzma, cuando hablemos del nuevo ministro de Educación, ¿no? Sí, pero fíjese que el tema de fondo y al que yo creo que todo el país debería cerrar filas es en favor de la Constitución del 91, es que no hay que cambiarle nada. Lo que pasa con Gustavo Petro y su gobierno es que son tan incompetentes que quieren enredar al país diciendo que están reformando y haciendo cosas nuevas, cuando reformar, como ellos lo plantean, es solo cambiar unas letras dentro de una norma. Y lo que se necesita es que apliquen la Constitución. Ya muchos han dicho, es más, el propio Rodrigo Primi, que es relativamente cercano al pensamiento de izquierda, la misma la misma nueva ministra de Justicia, todos han dicho, la Constitución del 91 es una constitución llena de derechos y de inclusión, es decir, la Constitución del 91 supera a Gustavo Petro en capacidad de hacer que el país sea más equitativo. Entonces, ¿por qué lo van a cambiar? Yo creo que de fondo todas estas cosas se unen en lo mismo. Él quiere cambiar solo para dar la idea que está haciendo algo distinto. Pero en la práctica, hacer algo distinto sería aplicar efectivamente la Constitución del 91
que ya tiene suficientes principios garantistas para que todos vivamos mucho mejor y para que el país sea más equitativo. Entonces yo creo que cada vez hay que seguir en esa, si el gobierno tiene la narrativa de que va a hacer reformar por reformar, todo el país que defiende y queremos la Constitución del 91 porque fue un logro muy importante, pues tenemos que defender. El asunto es que el gobierno, como no tiene la capacidad de vocación de realidad de los proyectos que ha nombrado, entonces se la pasa tirando globos de cómo cambian el país, pero desde el papel y desde el discurso. Ya veremos qué es lo que pasa con este fast track. Muy posiblemente tendremos una versión mejorada y llena de anabólicos de este fast track, que es la misma constituyente y que son las mismas reformas. En fin, ya veremos qué pasa con este capítulo del gobierno Petro. De pronto usted está viendo un avance de este video podcast en Instagram o en Twitter o en Facebook. Pues el video completo lo puede ver en nuestro canal de YouTube, donde aparecemos como Periódico El Colombiano. ¿Cierto, Sebas? Periódico El Colombiano. Es que ha cambiado de nombre, entonces uno se enreda. Suscríbase, active la campanita para que le llegue la notificación de este programazo que tenemos aquí, que se llama Mesa Central, donde se entera de todo lo que sucede en Medellín, Antioquia, Colombia, el mundo, sus alrededores. Y nada, también puede ver un montón de reportajes que prepara nuestro equipo de video del Colombiano. Vamos al segundo tema que parece como una pata del primero. Hablamos del fast track en el primero y aquí vamos a hablar del remesón en la Casa de Nariño. Quizá uno de los movimientos más duros fue la llegada de Daniel Rojas como ministro de Educación, que no ha hecho nada pues de educación en la vida. Pero llegó como ministro porque él mismo dijo en entrevista con la W Radio que lo que iba era a organizar las juventudes activas del país, y dijo incluso que la ministra salía siendo la mejor ministra del gabinete, dijo, porque había que pensar en que las juventudes tenían que ser activas, y eso pues deja mucho que pensar. Y para eso estamos. Ya escucharon a nuestra directora Luz María Sierra, que sigue por vía telefónica, pero también tenemos a nuestro editor político Santiago Ángel. Luzma, Santiago, ¿cómo vieron las movidas de los ministerios esta semana? Pues Daniel, Luz María, realmente el cambio en el Ministerio de Educación sí fue un movimiento que se distanció de lo que venía haciendo el gobierno, porque había nombrado algunos ministros que parecían más técnicos que activistas, Ángela María Buitrago, Juan Fernando Cristo, incluso los cambios en vivienda o en agricultura, pero con el cambio de Daniel Rojas, pues sí hay una evidente transición del presidente para rodearse de quienes más lo defienden, de quienes más dispuestos están a radicalizarse, y también con una intención de organizar el movimiento estudiantil en torno a sus propuestas de constituyente, ahora de fast track, sin que sepamos cuáles van a ser esos límites. Pareciera además que el capítulo de la Universidad Nacional se agranda con la llegada de Daniel Rojas, porque él mismo lo dijo, ¿no? Y es que están buscando una constituyente moviendo las bases del petrismo. Lo de la Universidad Nacional era un paso previo. Exacto, él dijo que era un paso previo, pero además muy interesante porque es que el estallido social, en el que Daniel Rojas tuvo mucho que ver también, porque él siempre ha estado pegado del presidente Gustavo Petro, pues tenía como base las juventudes. Entonces a uno le queda la pregunta de ¿cómo llega Daniel Rojas allí si no es para eso, ¿no? Para pues mover. Mire, claro, Daniel, es que recordemos que Daniel Rojas es realmente relativamente joven. Toda su trayectoria la ha hecho al lado de Gustavo Petro. Él, cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, él trabajaba en la Secretaría de Movilidad dibujando unas cruces que se ponían en la ciudad, en los huecos de la ciudad, mostrando en donde habían fallecido personas por problemas de tránsito, y luego estuvo como en el grupo programático de la campaña a la presidencia. Luego lo nombró Gustavo Petro en la Sociedad de Activos Especiales, y lo que uno ve es como que es el gran pupilo de Petro, porque si otras veces hemos hablado de los ex M19, que son sus compañeros de lucha, que han sido sus compañeros de lucha, en realidad él tiene pocos pupilos, porque recordemos que Gustavo Petro es un ser muy, muy solo, muy independiente, muy aislado,
pero tal vez Rojas es el único que le ha copiado como pupilo todo. Entonces termina siendo muy parecido a él. Y lamentablemente llega al Ministerio de Educación, porque parece que quisieran replicar también lo que en su momento hicieron en la alcaldía de Bogotá. Convirtieron muchos colegios como en unos centros de propaganda. Y pues el activismo pues es lo más ajeno al conocimiento y a la ilustración. Es decir, si de pronto terminan logrando, pues ahí la fe que uno tiene es que de pronto la incompetencia los lleve a no lograrlo, aunque en términos de propaganda ellos son bastante competentes, pues es muy lamentable que terminen llevando a todos los colegios básicamente un discurso activista ideologizado que es lo más opuesto a la razón y al conocimiento, que es lo que uno busca que sean los colegios. Entonces, si además Rojas lo declaró públicamente, quiere decir que a él ni siquiera le parece eso malo, ni siquiera se ha cuestionado eso. Entonces, muy lamentable que además que salga Aurora Vergara, que realmente hace parte de este grupo como de mujeres. Yo vivo admirada de un grupo de nueva generación de mujeres del Chocó, tremendamente inteligentes, tremendamente articuladas, con una gran capacidad, y ella es una de estos personajes. Y no solamente eso, logró hacer una concertación en el Congreso para sacar adelante la reforma a la educación, y que finalmente se la tumbaron por el tema porque a FECODE no le gustó, se la tumbaron, pero en realidad fue la única dentro del gobierno que logró esa articulación, tal vez con Gloria Inés Ramírez un poco. Entonces es muy lamentable el cambio. Esto sí es pues como pasar de lo mejor a lo menos, pues por no decir lo peor. Claro, además porque estamos hablando de un tipo que no sabe de educación. Olguita. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho, como decía Luz María, el cambio de la ministra Aurora Vergara. En esa misma cartera estuvo Alejandro Gaviria, dos personas en el gobierno de Petro con una alta formación académica, ambos, por ejemplo, Aurora Vergara con postdoctorado en Harvard, y Rojas ni siquiera ha concluido su maestría. Y esa cartera es la que se supone debe invitar a los maestros de los colegios y universidades públicas a formarse de la mejor manera, ¿cierto? Entonces un poquito piensa uno, el ministro también tendría que ser ejemplo de los educadores, y Rojas evidentemente no lo es. Esta semana también se mostraba en redes sociales cómo el ministro también es un poco grosero al referirse en algunos temas, cosa que normalmente no ve uno en funcionarios públicos, ahora menos en un ministro de Educación. Claro, al mismo lo han señalado de ser uno de los hombres que mueve las bodegas, que aplauden o que aupan o que retuitean, repostean, publican en redes sociales todas las comentarios a favor del presidente Gustavo Petro y de las políticas del gobierno. Y entonces a él le preguntaron eso en la entrevista que le hicieron en W Radio, se la hizo Daniel Coronel, y él dijo: yo no sé a qué se refieren con bodegas, debe ser el feeling que tiene las bases sociales con el presidente Gustavo Petro. Cuando aquí mismo en el periódico El Colombiano hemos hecho varias investigaciones sobre cómo las bodegas apoyan, son bodegas que tuitean desde Afganistán, desde Rusia, desde Pakistán, desde India, las propuestas del presidente Gustavo Petro. O sea, vienen a decirnos a nosotros que no se trata de bodegas. Y en segundo lugar, lo que vos decís, Olguita, es un hombre que no tiene diálogo con las asociaciones de académicos, no tiene contacto con las universidades, con las incluso ni con FECODE, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer sin organizar a esas juventudes? Luzma. A propósito que Olga menciona el tema de lo grosero que es, yo no sé si sea algo peor que alguien que sea grosero, además se vanagloria de ser grosero. Es como ese sentimiento de superioridad cuando él, por ejemplo, dice que no se necesitan las matemáticas para ser un buen economista, un desprecio por el conocimiento, unos insultos permanentes con unas groserías pues muy fuertes que no vamos a repetir acá, sobre todo más allá que el uso de la grosería, porque incluso pues los jóvenes hoy utilizan muchas groserías. Es el problema que lo hace insultando, que las utiliza para insultar, porque no es lo mismo decir una grosería en ciertos términos coloquiales o divertidos, a utilizarlas, por ejemplo, contra periodistas, contra políticos, contra expresidentes. Es decir, él
se la pasa en esa actitud de insulto permanente, es decir, llegó al Ministerio de Educación una persona que básicamente es como un monje del odio, es decir, promueve el odio permanentemente. Yo creo que puede ser el peor escenario para el país, que justo en el Ministerio de Educación se monte un promotor del odio. Luz María, y yo quería decir ahí una cosa importante, y es que también hay que leer el momento, porque no sabemos con exactitud en cuál fase de la estrategia que está desarrollando el presidente estamos. Ha hablado de poder constituyente, de acuerdo nacional y ahora de fast track, pero lo cierto es que el movimiento estudiantil, que es tan diverso y tiene incluso, uno podría decir que muchas divisiones internas, pues sí fue fundamental en muchos momentos de crisis en el país, en el paro educativo de 2018 y también en torno al estallido social. Y el presidente lo que ha dicho es: hay que organizar al pueblo para que el poder se constituya. Yo creo que ese va a ser el reto de Daniel Rojas, o la línea que le dio el presidente, es organizar las bases estudiantiles para que salgan a la calle a defender el plan del gobierno. Yo creo que es que el gobierno además está viendo que ese único apoyo o el apoyo mayoritario que tiene está en los jóvenes. Uno lo ve mucho en redes sociales. Justamente, yo creo que ahí es donde va la narrativa de ellos. Es decir, Gustavo Petro se quedó sin narrativa, porque la narrativa que hicieron para crear el estallido social de hace unos 3 años ya no les sirve, porque ya él es el que está al mando en el gobierno. Entonces ya no les sirve. Y la nueva narrativa que están creando es este tema clasista, este tema de lucha de clases. Porque los jóvenes son más propensos a comprarles esta idea de que de verdad hay unos ricos, pues la caricatura de que hay unos ricos hipermalos y unos pobres hiperbuenos. Eso pues obviamente no es así, pero a eso no nos vamos a dedicar en este programa. Pero yo creo que ahí va la narrativa de él. Luzma, sí, creo que esa narrativa se va a ir como marcando mucho más en estos 2 años de gobierno. Justo, Santi, esta semana publicamos una nota antes de que se anunciara el cambio para Daniel Rojas como ministro de Educación. Dijimos: Petro, ¿qué está haciendo en la mitad de su gobierno? ¿Cómo se está preparando con estos nuevos ministros? Y se dijo en un primer momento que como llegaba Juan Fernando Cristo, que era un tipo que había criticado la idea de constituyente, pues como que se le iba a minorar un poco a eso y que se iba a apostar mucho más por las reformas. Sin embargo, ahorita vemos a Cristo un poquito más haciéndole el juego a la constituyente. Santi, en Bogotá, ¿qué se está diciendo de lo que está pasando con los nuevos ministros y este viraje que dio Juan Fernando Cristo, que también se quedó solo, como que sin el apoyo de Juan Manuel Santos, de quien también fue ministro? Sí, pues Juan Fernando Cristo a lo que se ha dedicado desde que fue designado es un poco a llevarle la contraria al propio presidente y de darle confianza al país y a los sectores. Su primera tarea, la primera semana luego de la designación, fue reunirse con la Federación Nacional de Departamentos para hablar de descentralización, para hablar de los territorios, de la inversión del gobierno, de políticas públicas, pero también ha dicho: mire, aquí cualquier intento de constituyente va a ser a través de los mecanismos que establece la Constitución del 91 en el Congreso, y en todo caso luego de un acuerdo nacional. Lo que pasa es que cada vez que Cristo dice eso, el presidente publica un trino también desmintiéndolo, porque el presidente insiste en que lo que él quiere es que el poder se constituya, vuelve a hablar del poder constituyente, y ahora en Naciones Unidas, como ustedes ya lo hablaban, pues nos salieron con el término del fast track, que lo que implica es más o menos unas reformas en el Congreso para asegurar la implementación del acuerdo, pero que no necesariamente están ligadas a la implementación del acuerdo, sino que pueden ser programas de gobierno del presidente. Y Cristo es como una columna para darle la garantía al país, dice él, de que esto en cualquier caso se va a hacer en los caminos institucionales. Eso está por verse. Daniel, de todas maneras, no sé si un poquito redondeando, porque no le hemos contado a nuestras audiencias que en realidad pues esperaban que hubiera 7 cambios en el gobierno, 7 cambios de ministros, lo cual se convertía en el remesón más grande. Pero en realidad se hicieron solo 6. Se salvó aparentemente por ahora el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y pues esto también hay un dato importante, y es que no llevamos 2 años del presidente Gustavo Petro, el gobierno del presidente Gustavo Petro, y ya han pasado 38 ministros por 18 ministerios. Es decir, es más
el promedio es más de 2 por ministerio, y eso, hay 6 carteras que han tenido 3 ministros, la de Interior, la de Agricultura, la de Educación, Transporte, Cultura y Deporte. Es decir, ¿qué líder, qué dirigente puede organizar su equipo, su cartera, con menos de un año en el cargo? Entonces, parte de toda esta falta de operación y de ejecutorias del gobierno tienen que ver con que pues están cambiándole las cabezas a los ministerios permanentemente. Y esto también con lo que decíamos ahora de las reformas. Gustavo Petro necesita mantener al país con noticias. Entonces, si no es anunciando una reforma o una constituyente, es anunciando un remesón ministerial, como que todo cambie para que nada cambie, pero por lo menos mantener entretenida a la gente con el tema. Finalmente, el presidente Gustavo Petro lo que ha hecho es, le han pasado varias reformas, ¿no? Pero no ha gobernado. Lo que ahorita decía Luzma, la ejecución del presupuesto en inversión es del 9% a 2 años de haber empezado el gobierno. Eso es muy poco. Eso es muy poco y se sigue hablando de constituyente, de fast track, se cambian los ministros. El presidente mismo pelea con los ministros en Twitter, los desautoriza. Se ve que no hay una línea directa. Los ministros han dicho en varios medios, off the record, on the record, que para ellos es muy difícil encontrarse con el presidente, que el presidente les tire línea y que básicamente lo que hacen es hablar con Laura Sarabia y que Laura Sarabia medio ordena ya las cosas en la Casa de Nariño. Eso nos muestra un poco qué es lo que ha sido el gobierno. De globo en globo, pese a que se le aprueban algunas reformas, no le ha ido mal en el Congreso para decir verdad, pero no ejecuta, no se ven los programas del presidente Gustavo Petro. Y dejamos un poco el panorama nacional para ir al panorama local, a la gobernación de Antioquia, a la Alpujarra. Porque el gobernador Andrés Julián Rendón ya lo había dicho. Él dijo, yo voy una promesa de campaña. Sí, él dijo, yo voy a acotar gastos en la gobernación, voy a terminar algunas dependencias. Eso no es nuevo cuando Aníbal Gaviria deja un cargo público. Pasó en la alcaldía y ahora pasa en la gobernación, porque en su manera de gobernar, Aníbal Gaviria crea como unas dependencias, ¿no? En la alcaldía fue vicealcaldías. Y aquí era SERES, Secretarías de Desarrollo Territorial y Regional. Sí, el asunto es que el gobernador metió más tijera y ahí cayeron otras secretarías e incluso ha habido muchas críticas por parte de algunos diputados porque, por ejemplo, el programa Maná, que es este programa que lleva alimentación por todo el departamento, sufre en ese recorte. Juan, ¿de qué se trata esto que hizo el gobernador Andrés Julián? Sí, efectivamente es un déjà vu de lo que vivimos en 2016 cuando Federico Gutiérrez llegó a su primera alcaldía, que el primer proyecto de acuerdo que presentó al Consejo fue la eliminación de las vicealcaldías, que era una figura traída del gobierno regional francés, que tienen unos funcionarios que agrupan varios cantones y eso se llama ya de una manera que él lo trajo acá con una teorización del caso de la estructura administrativa de la ciudad y lo acomodó como vicealcaldías. Lo mismo había dejado en la gobernación pasada con la creación de los SERES, secretarías regionales y sectoriales, que era un jefe de varios secretarios. Eso igual en la práctica, cuando llegó Andrés Julián Rendón, no se ocuparon esos cargos. Esos cargos quedaron vacantes esperando la autorización del proyecto de ordenanza en la Asamblea que autorizara la modificación de la estructura administrativa. Efectivamente esta semana comenzó, se va a implementar en todo el segundo semestre y el dato drástico es que habían 33 dependencias en la gobernación de Aníbal Gaviria y pasamos a 17 dependencias. Se eliminaron 16 entre secretarías. Como el 60% quedó. Entre secretarías, gerencias y direcciones, que lo que hicieron fue entrar a agrupar y quedar en la fila de varias sombrillas grandes, que ahí vienen las críticas que ahora las conversaremos, como por ejemplo Secretaría de la Mujer y del Cuidado, que va a agrupar Maná, va a agrupar Infancia, va a agrupar Familia, y la otra gran crítica es de la otra sombrilla que es Agricultura y Economías Emergentes, donde quedó Minería, donde quedó Turismo y donde quedó la Secretaría de Productividad. Es unas grandes sombrillas que agrupan y ahí está la reducción, digamos, ese adelgazamiento de esa cintura de los gastos operativos con los que se espera ahorros de 70.000 millones en el cuatrenio. Eso es como el 40% de la nómina de la gobernación. Este es pues como una tendencia de apretar el Estado, ¿no? De apretar el gasto del Estado para ser más eficiente, ¿no? Digamos que lo último que se ha movido de eso es lo que hizo Milei en Argentina.
Luzma. Sí, es que, pero no, a mí me parece realmente una gran jugada del gobernador. Yo personalmente lo aplaudo, porque es que me parece que reducir de 33 dependencias a 17, a la mitad prácticamente, y ahorrar, como dice Juan Diego, el 40% de los gastos de nómina, eso es muy importante. Es que los estados de un momento a otro empiezan a ganar lo que se llama grasa, decía Felipe González, el expresidente español, que los estados, incluso los socialistas, debían ser con menos grasa y más músculo, es decir, que sean entidades más eficientes, más pequeñas, para que de verdad no se vaya el dinero en nómina, no es pagando funcionarios que muchas veces hacen PowerPoints, sino cómo utilizar ese dinero para invertirlo. Y en particular el gobernador de Antioquia, según entiendo, lo que ha hecho con este dinero, con lo que se ha ahorrado, es pasarlo al programa de nutrición. Van a llegarle a todos los niños, y ya le están llegando. Entiendo que al año van a transferir casi 500.000 millones de pesos para que le den alimentación a los niños que están sufriendo hambre, porque uno de los principales problemas de Antioquia es el hambre, no solamente a los niños, sino a los adultos mayores. A mí me parece de verdad esto una idea más bien revolucionaria, es decir, quitar la plata, la nómina, para darle a los más vulnerables que lo necesitan. Ojalá sí llegue a los más vulnerables, ojalá, eso sí es el desafío. Sí, digamos que hay una destinación a 500.000 personas, pues en Antioquia el panorama es de 2 millones que tiene hambre, pero hay unos con un problema muy crítico, que son 500.000 personas a las que va a estar dirigido este dinero, que se suma a una gran bolsa que ya se había destinado el impuesto vehicular. Del impuesto vehicular, exacto. Que para esa bolsa que dice Luzma de 500.000 millones, Juan, para apoyar esas 500.000 personas que están con... Pero entonces, venga, es verdad, crónica. En este momento la gobernación tiene una gran preocupación, y no solo preocupación, están actuando para, digamos, llevar seguridad alimentaria, al menos que las personas puedan tener un buen desayuno y un buen almuerzo. Estas personas que están en pobreza extrema en el departamento, muchas en rincones alejados de la ruralidad. Nosotros publicamos la semana pasada un reportaje, aquí lo pueden ver, sobre el hambre en el departamento, pero en la asamblea le dijeron al gobernador que no estaba totalmente claro para dónde iba a ir esa plata. ¿Por qué? Sí, digamos que cuando se presentó el proyecto de ordenanza de lo del impuesto vehicular, no estaba claro cómo iba a llegar eso a 500.000 personas. Ya se ha aterrizado, porque ese debate fue en el primer trimestre, ya se ha aterrizado la logística. Él incluso nos adelantaron con Luzma la creación de unas provincias o de unas figuras administrativas supramunicipales que reciban ese dinero y inyecten esa plata efectivamente a las comunidades o a las zonas donde está la gente con más hambre, que generalmente son territorios muy apartados o acá en las mismas grandes ciudades. Pero yo quería hablar un poco de las críticas, porque se centra un poco en mujeres, que la crítica es que se pierde la misionalidad, y también en esa gran secretaría, usan esa gran sombrilla que se llama Agricultura y Economías Emergentes, donde va a estar minería y turismo. También ha habido una crítica de los gremios, sobre todo de Cotelco, frente a cómo se va a desarrollar, porque digamos es un discurso anacrónico un poco, que mientras Medellín cree una Secretaría de Turismo, Antioquia la elimine, y ahí hay una crítica. Sabiendo que gran parte de los turistas llegan al oriente antioqueño y al suroeste antioqueño, ¿no? Guatapulco le dicen ya, sí, a Guatapé, porque es que eso es lleno de turistas cada 8 días. Guatapulco. No me la sabía, esa no me la sabía. Sí, le dice Guatapulco. Entonces, sí, uno entiende, digamos que sí. Yo creo que los gobiernos sí tienen que empezar a recortar grasa, como dice Luzma, eso es cierto. Pero también uno dice, bueno, hay temas como el turismo, hay temas como la violencia a la mujer. ¿Cómo se va a atender? O sea, está bien, recorte, pero ¿cómo va a atender eso? Creo que esas son las preguntas que todavía no se han resuelto. Le van a cargar a la Secretaría un montón de actividades adicionales a su misionalidad. Y una última crítica que hizo Luis Fernando Suárez, que fue también candidato a la gobernación, ficha de Aníbal Gaviria, que decía que la gobernación los funcionarios eran apoyo técnico de los municipios, que en un 84% son categorías 5 y 6, no tienen cómo pagar plata. Un funcionario especialista en temas de planeación. Entonces, que todas estas secretarías servían de apoyo técnico a los municipios más pobres. Ahí hay que juzgar en los resultados si este adelgazamiento no influye en las ejecuciones de los planes y de la misionalidad de las tareas. A eso mismo se supone que le debería estar apuntando en todas partes el gobierno nacional,
por ejemplo, también está haciendo un recorte de 20 billones de pesos, de esos 13 billones son a funcionamiento. Entonces es normal, es natural que en épocas de crisis y donde se necesita una alta inversión se esté recortando funcionamiento. Pero yo sí quiero hacer un poquito de hincapié en lo que está diciendo Juan Diego, hay unos programas que necesitan cierto nivel de autonomía y cierto nivel de burocracia de alguna manera para que puedan funcionar en un departamento tan extenso como Antioquia, porque no es lo mismo uno hablar de Medellín, que es una ciudad estrecha, pues pequeña, a un departamento con tantos municipios y con tantas diferencias. Y creo que ahí va un poco el cuestionamiento de algunos diputados frente a estos recortes, donde el gobernador pues tendrá que ser muy, muy inteligente, y el gabinete que le queda de poder liderar esos procesos sin que se vea afectada la calidad de vida de los antioqueños. Pero recordemos, Olguita, que los diputados viven un poco también de las cuotas burocráticas que les dan. Entonces, mientras más se recorte la administración departamental, pues sufren más ellos. Yo creo que hay un poco de interés también ahí de parte de ellos en el tema de los reclamos que hacen. Porque en el fondo, y hay otro punto antes de terminar que me parece interesante, recuerdo mucho que el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, luego de salir del gobierno de Gustavo Petro, una de las cosas que más ha hecho énfasis es en lo complicado que es ahora repartir el presupuesto entre las diferentes identidades. Él dice, en vez de pensar proyectos de país, en vez de pensar proyectos que les sirvan a todos, toca repartir la plata entre las mujeres, los jóvenes, los afros, los indígenas, los de estratos bajos, los de estratos altos. Es decir, se vuelve una fragmentación del presupuesto tal que en realidad no se pueden hacer proyectos de país. Y yo creo que en este recorte que hace el gobernador también subyace un poquito eso. Es decir, cómo volvemos a los sectores que deben afectar o impactar a toda la comunidad, a todos los ciudadanos. Pues el concepto de ciudadano, dice Jorge Iván González, es el que se pierde por la fragmentación en identidades, que eso además también se vio muy claramente en la anterior alcaldía de Medellín, o en general en la alcaldía, en los presupuestos participativos. A una comuna le llega un presupuesto importante, pero lo tienen que pedacear en casi 35 o 40 sectores, que en turismo, que en cada uno de esos sectores, que en mujeres, que en niños, que en ancianos, que en adultos. Al pedacearlo no queda ningún presupuesto importante para hacer proyectos de mayor impacto para la ciudadanía. Entonces, yo creo que es un debate de fondo, pues son puntos de vista. Probablemente a uno les parece más esto de identidad, los otros, a otros como a mí, pues siguiendo la filosofía de Jorge Iván González, nos parece que deberían utilizarse los recursos públicos para hacer proyectos y programas de impacto para toda la ciudadanía. Bueno, ya veremos qué va a pasar finalmente con este remesón que da el gobernador Andrés Julián Rendón a el funcionamiento de la gobernación, valga la redundancia. Los resultados hablarán por sí solos. Claro. Así de simple. Uno entiende también como sectores que se veían representados como las mujeres, las activistas detrás de la mujer, en fin, que digan, uy, ¿aquí qué pasó? O los Cotelco, en fin, que digan, ¿aquí qué pasó? Nos quitaron este pedazo de la atención pública, pero pues finalmente cada gobernador y cada alcalde llega a tratar de manejar el presupuesto como bien considera, y es muy bueno que se trate de atender el hambre en el departamento. Oiga, qué partidazo se jugó la selección. Hay gente que venía en avión, no alcanzó a verlo. Ay, qué pecado. Oiga, qué sufrimiento tan berraco. Venía en avión, ¿no? Eso no me había tocado nunca. Pero yo creo que yo nunca había visto una selección tan aguerrida, tan berraca. O sea, los uruguayos salieron a decir, no, que ellos tuvieron muchas opciones, que muchas, ¿cómo se dice? Tiros al arco y tal. No tuvieron más que la selección Colombia en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué pretenden? Después de que a Colombia le sacan uno muy bien sacado. Muy bien sacado. Pues que, ¿cómo se deja provocar así? Revoluciones. No, claro. Obviamente. Pero Colombia jugó un partidazo muy aguerrido. ¿Usted cómo lo vio, Olguita? No, decimos vulgarmente qué paridera. Sufrimos muchísimo después de la expulsión, pero qué dicha tan grande estar en esa final. 7 minutos es mucho. 7 minutos es mucho después. ¿Sí o no? Pues nosotros los hinchas del Medellín tenemos el umbral de sufrir era muy alto, entonces estamos tranquilos. Están tranquilos. Para que aprendan cómo de sufre.
El caso es que la selección se juega la final de la Copa América este domingo. Ojalá salga campeón. Es una gran selección. Yo recuerdo selecciones desde 1994 y para mí esta es la mejor que he visto. Celebren, véanse el partido en familia, con chicharroncito, con, bueno, los que son vegetarianos, guaro. Con tofu, con guaro, dice aquí. Yo sí es que solo agua. Diente. Entonces, nada, esto fue Mesa Central. Les contamos lo que sucede en el país, en Antioquia, en Medellín. Que tengan una excelente semana. No olviden suscribirse a este podcast, a esta videonovela, a esta radionovela. Nos pueden escuchar también en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en todas partes. Muchas gracias por acompañarnos en el periódico El Colombiano.